Ay, gracias. Yo también los quiero. Bueno, arrancamos. Vamos a arrancar con sistema nervioso. En el caso de, ustedes saben, sistema nervioso, lo primero que vamos a ver un poco es cómo ha ido evolucionando este sistema nervioso, porque claramente no todos los individuos tienen el mismo sistema nervioso. Lo que pasa es que, ustedes se acuerdan, entre las funciones más importantes del sistema nervioso estaba el responder a estímulos internos y estímulos externos. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos individuos que responden a estímulos por más que no tengan un sistema nervioso desarrollado. Responden a su manera, pero responden a estímulos. Por ejemplo, los poríferos, como las esponjas que las vieron, tienen la capacidad de responder a un estímulo externo regulando el flujo de agua que entra y que sale de su cuerpo. Entonces, si bien no tienen un sistema nervioso desarrollado, no tienen un encéfalo, no tienen una médula desarrollada, cumplen la función del sistema nervioso que es responder a un estímulo. Entonces, por eso se dice que es una manera de responder a un estímulo, es regular el flujo de agua que entra y que sale de su cuerpo. Por otro lado, pasa algo parecido con los nidarios, como por ejemplo la hidra. ¿Qué pasa? Ellos pueden responder a estímulos táctiles de manera tal que hay neuronas que se conectan con células epiteliomusculares que tiene el animal rodeándolo. Entonces, esto le permite al animal mover la pared corporal que tiene. Entonces es una manera también de responder a esos estímulos, en este caso de tipo táctil. ¿Qué pasa con los platelmintos? Ustedes también los vieron, los famosos gusanos planos. Tengo las neuronas o la red nerviosa condensada en dos cordones que recorren el cuerpo en forma longitudinal y en la parte anterior del animal tengo ganglios, es decir, en la región cefálica de ese animal encuentro ganglios. Recuerden que estos individuos tienen una cefalización, pero es una cefalización rudimentaria. ¿Qué significaba cefalización? Que tienen todas las terminales nerviosas concentradas en una misma zona, digamos, en la zona de la cabeza. Muy bien, es decir, que las terminales nerviosas, sensoriales y para captar alimento están en la parte anterior de ese animal. Por otro lado, nosotros seguimos avanzando un poco en lo que es, por ejemplo, los anélidos, como la lombriz de tierra. Acuérdense que si ustedes se acuerdan de una lombriz de tierra, tiene como segmentos corporales, el cuerpo está dividido en segmentos. Entonces, en el caso de su sistema nervioso, tienen dos cordones que están fusionados, que recorren, y esto es lo importante, se encuentra en la parte ventral del cuerpo del animal. Pero más allá de que están en la parte ventral, en cada uno de los segmentos que forman el cuerpo del animal, yo encuentro ganglios. Es decir, más allá de ese cordón nervioso que recorre el cuerpo, en cada segmento del cuerpo de ese animal, yo encuentro ganglios. Y ese cordón que les estaba hablando termina en ganglios que se encuentran en la posición dorsal, pero a la altura de la cabeza. Pero si se fijan en todos estos animales, por ejemplo, ahora les voy a mostrar en el caso de los artrópodos, el sistema nervioso o el cordón nervioso se encuentra en posición ventral. Y esa es una gran diferencia con los vertebrados, donde mi sistema nervioso se encuentra en posición dorsal. Entonces, en el caso de los artrópodos, el cordón nervioso está en posición ventral y los ganglios se encuentran en la región cefálica y se dice que forman una especie de cerebro. No se imaginen un cerebro como el nuestro, protegido, desarrollado. Es una especie de cerebro. En cambio, en los vertebrados nosotros podemos distinguir que el sistema, como primer característica, que el sistema nervioso está en posición dorsal. Pero más allá de eso, y de que obviamente está más desarrollado, una de las diferencias también es que se encuentra protegido. Nuestro sistema nervioso está protegido, el encéfalo y la médula están protegidos. El encéfalo por el cráneo y la médula por la columna vertebral.
Ahora, si nosotros empezamos a profundizar dentro de los vertebrados en las distintas clases, nosotros vamos a ver que hay distintas estructuras que puedo encontrar en una clase más desarrollada que en otra, y muchas veces está relacionada con el tipo de función que puede llevar a cabo ese determinado animal. Por ejemplo, en el caso de los peces cartilaginosos, como por ejemplo el tiburón, tienen más desarrollado, como les dice ahí, estructuras que les permiten la locomoción, es decir, estructuras que les permiten moverse. Entonces, por ejemplo, voy a tener, en el caso de los peces cartilaginosos, más desarrollado el cerebelo, porque es el que se va a encargar de coordinar el movimiento de sus músculos. Por otro lado, si yo me fijo en los reptiles, en el caso del reptil tengo muy desarrollados los hemisferios cerebrales, pero sobre todo los lóbulos ópticos. Entonces, eso está relacionado con el tipo de información sensorial que reciben estos animales. En las aves, que tienen que tener la capacidad de volar, tengo estructuras desarrolladas como el cuerpo estriado y el cerebelo, que no solamente le van a permitir volar, sino también que le van a permitir mantener el equilibrio al animal. En cambio, en los mamíferos, como por ejemplo en nosotros, lo que más se ve desarrollado como estructura claramente es nuestra corteza cerebral. Y esto está relacionado con lo que nosotros llamamos funciones cerebrales superiores. Es decir, por ejemplo, la capacidad de almacenar información en grandes cantidades, que otros individuos no lo tienen, y otra importante, el lenguaje. Esto nos da como un mayor desarrollo de estructuras en la corteza, ya vamos a ver principalmente la parte de la neocorteza, es la que más desarrollada está, y esto está relacionado con las funciones que nosotros podemos llegar a hacer. Principalmente, como les digo, el almacenaje de gran cantidad de información y el lenguaje. El lenguaje articulado es una de las diferencias abismales que tenemos con el resto de los animales. Entonces, gracias a este mayor desarrollo de la corteza y sobre todo de la neocorteza, es que nosotros podemos cumplir todas estas funciones que se llaman funciones cerebrales superiores. Ahora, ¿qué funciones cumple nuestro sistema nervioso? Obviamente, un montón. ¿Sí? Principal función, me va a integrar todas las funciones del organismo y las va a coordinar. Como siempre decimos nosotros, cuando nosotros recibimos un estímulo, siempre nos imaginamos que el estímulo es externo, un estímulo lumínico, un estímulo, no sé, táctil, un estímulo auditivo, pero la realidad es que nuestro sistema nervioso a la vez tiene que estar procesando información externa e información interna, es decir, de sus receptores, por ejemplo, baroreceptores que tienen las arterias, está también recibiendo información. De los quimiorreceptores que tengo en las arterias, no sé, de dióxido de carbono, de oxígeno, también está recibiendo información. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene una gran capacidad porque me transmite información del medio externo y de interno, pero además coordina, integra esas funciones y da una respuesta a esa información. Entonces, claramente, nuestro sistema nervioso es muy capaz y está muy desarrollado porque puede hacer muchas cosas a la vez. Y eso también está relacionado con que tenemos lo que se llama una separación de actividades. No es que todo nuestro encéfalo hace la misma función. Nosotros tenemos estructuras específicas dedicadas a hacer cosas distintas. Ahora, otra de las características que tiene nuestro sistema nervioso es que nos permite la toma de decisiones. Y no solamente cuando hablo de tomas de decisiones me refiero a decisiones de la vida, sino que cuando yo hablo de tomas de decisiones también hablo de las respuestas a determinados estímulos, el decidir una respuesta para dar a un determinado estímulo. Otra de nuestras características que probablemente nos distinga de otros animales es la capacidad para almacenar información. No solamente la capacidad enorme que tenemos para almacenar información, que es lo que llamamos memoria, sino también para poder recuperar esa información y usarla cuando la necesitemos. Les doy un ejemplo. Uno aprende a andar en bicicleta cuando es chico, el que aprende, yo no sé, pero es más de tía eso todavía. Cuando
almacena en su memoria algo, en cualquier momento de su vida que lo recupere, va a volver, no lo perdió. Entonces, no solamente tenemos mucha más capacidad de almacenar que otros animales, sino que tenemos también esa capacidad de recuperar esa información y traerla cuando la necesitamos. También tenemos la capacidad de aprender. Obviamente, hay muchos animales que tienen capacidad de aprender muchas cosas distintas, pero en nosotros el aprendizaje es mucho más complejo. Y por otro lado, otra función importante del sistema nervioso está relacionado con el comportamiento. ¿Qué significa el comportamiento? El comportamiento está relacionado con patrones de actividad que se respetan. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertos circuitos nerviosos que a ese individuo le generan un patrón de actividad. Por ejemplo, un patrón de actividad cuando va a comer, un patrón de actividad cuando va a reproducirse, un patrón de actividad cuando lo vienen a atacar. Entonces, esos patrones que uno siempre repite, porque por eso se llaman patrones, porque siempre responde igual, es lo que se llama el comportamiento de ese individuo, y en nuestro caso nos distinguimos, obviamente, a veces, del comportamiento de otros animales. Entonces, ese patrón de comportamiento que nos define y que nos distingue, les doy un ejemplo, nuestro comportamiento frente a la reproducción sexual no es el mismo comportamiento que el de un perro frente a la reproducción sexual. Entonces, el comportamiento que cada individuo tiene está determinado también por el sistema nervioso. Entonces, ampliamente, si tiene que cumplir todas estas funciones, su estructura muy simple no puede ser. ¿Cómo lo clasificamos? Nosotros lo vamos a clasificar en dos partes. La primera clasificación que vamos a hacer es en central y periférico. Sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Encéfalo protegido por el cráneo, médula protegida por la columna vertebral. Otra de las ramas es nuestro sistema nervioso periférico, donde vamos a tener los nervios y los ganglios. ¿Cuál era la diferencia entre un nervio y un ganglio? Que los nervios son los axones y en los ganglios están los cuerpos de esos axones. Muy bien, es decir, que el nervio es el conjunto de axones del sistema nervioso periférico y los ganglios es el conjunto de cuerpos neuronales del sistema nervioso periférico. ¿Y cómo se llamaban en el central? El conjunto de cuerpos. Tractos ¿Eso qué era? ¿El conjunto de qué? de los axones. Tractos, vías, haces o fascículos. ¿Y el conjunto de cuerpos, cómo se le llamaba? Núcleos. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, dentro de nuestro sistema nervioso periférico, la primera división que vamos a hacer es en somático y autónomo. El sistema nervioso periférico somático es el que controla los músculos esqueléticos. Podríamos decir que es voluntario, excepto en un caso, que es en el caso de las respuestas reflejas, porque las respuestas reflejas o reflejos son involuntarias. Entonces podríamos decir que el sistema nervioso somático es voluntario, cuando nosotros estamos refiriéndonos al músculo esquelético, con excepción de las respuestas reflejas. En cambio, nuestro sistema nervioso autónomo está relacionado con el control involuntario, obviamente del músculo liso, del músculo cardíaco y de las glándulas. Es decir, el sistema nervioso autónomo está más relacionado con el control visceral y con la regulación homeostática. Ahora, el sistema nervioso somático, es esto que tenemos acá, se caracteriza porque recibe información sensitiva de receptores sensoriales que pueden ser externos o puede ser de una articulación, de un músculo del cuerpo, y lo lleva hacia el sistema nervioso central. Por otro lado, envía información motora hacia un músculo esquelético. El sistema nervioso autónomo, esto que tenemos acá, también va a tener una parte sensorial y una parte motora. En este caso, como les dije,
está relacionado con la actividad de los órganos, de las vísceras, y también con la regulación del medio interno. Entonces, en ese caso, en el sistema nervioso autónomo, voy a tener una vía sensorial que va a ir desde el medio interno, desde las vísceras, hacia el sistema nervioso central, y una vía motora que va a ser el camino contrario. Va a llevar información desde el sistema nervioso central al corazón, a una glándula o a un músculo liso que forma parte de un órgano en particular. El sistema nervioso autónomo va a tener tres divisiones: la división simpática, la división parasimpática y una división más, que es la división entérica. Acuérdense que la división simpática es la que nos prepara para la acción, para la huida, para la lucha, y la parasimpática la que nos vuelve a la normalidad, nos restablece a las funciones normales. Y la división entérica, lo habrán escuchado en la tele, el cerebro del sistema digestivo, de hecho hasta hay publicidades de medicamentos que te hablan de eso, es la división que está controlando toda la parte o el funcionamiento autónomo de nuestro sistema digestivo. Entonces, por eso, cuando por ejemplo yo tengo, no sé, una situación de estrés, mi sistema digestivo se puede ver alterado. Me puede doler el estómago, puedo tener inflamación intestinal, puedo tener problemas en la digestión, porque justamente tengo una rama involuntaria, que es el sistema nervioso autónomo entérico, que me está regulando todo el sistema o tubo digestivo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, Dani, vos recién dijiste que el arco reflejo era una excepción al sistema somático periférico. ¿No sería una respuesta del sistema nervioso central? Porque como que viene de la médula, creo. Por supuesto que viene de la médula la respuesta, pero lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Es obvio que la respuesta la da la médula, pero vos pensás que vos, por ejemplo, si vos te quemás, movés músculos de la mano, movés músculos del brazo, para levantar la mano, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es una respuesta involuntaria, no lo moviste voluntariamente. Entonces, ese músculo de la mano o del brazo que vos moviste porque te quemaste, fue una respuesta involuntaria. Entonces, moviste un músculo esquelético, en forma involuntaria. Por eso hago la excepción o digo o aclaré el tema de los músculos esqueléticos, porque en general, si vos querés mover la mano o querés mover un brazo, lo movés en forma voluntaria, elegís cuándo hacerlo, excepto cuando vos das una respuesta refleja. Vos tocaste la hornalla e inmediatamente sacaste la mano y no lo hiciste queriendo, fue involuntario, y sin embargo moviste músculos esqueléticos. ¿Se entiende? Obvio que la respuesta la da la médula, pero el movimiento del músculo esquelético, de la mano, del brazo, del antebrazo, fue involuntario. Bien, entiendo, gracias. Bien, perfecto. Entonces, hemos visto, hemos visto todo lo que es la clasificación. Nosotros vamos a empezar, obviamente, con el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal. Empezamos con el encéfalo y la médula espinal, que es nuestro sistema nervioso central. Acá tenemos como una clasificación de lo que es el sistema nervioso central. La primera clasificación es en médula y encéfalo, pero recuerden, y ahora lo vamos a ver enseguida en más detalle, que yo puedo encontrar tres estructuras en los embriones de los vertebrados, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ya lo vamos a ver enseguida, que en un principio tienen una distribución lineal, y en nosotros esa distribución lineal después se pierde. ¿Pero por qué a nosotros nos importa esto? Porque de estas tres estructuras o vesículas primarias van a derivar las estructuras que nosotros conocemos en el individuo adulto. El tálamo, el hipotálamo, el cerebro, el bulbo, el cerebelo. Entonces, por eso nos importan las estructuras primitivas o las vesículas primitivas y las vesículas secundarias. Porque de esas estructuras van a derivar las vesículas que nosotros vamos a ver, o estructuras, en el adulto. Ya nos vamos a concentrar esto enseguida cuando las veamos en detalle. Ahora, nuestro sistema nervioso central está protegido. Y como les dije recién, eso es una
ventaja que tenemos respecto a otros individuos que no tienen una protección. Eso también nos da una idea a nosotros de la importancia que tiene el sistema nervioso, la cantidad de protecciones que tiene. Por ejemplo, huesos, el cráneo protegiendo el encéfalo y la columna protegiendo la médula, pero debajo de esos huesos tenemos las meninges. Las meninges no son tejido óseo, sino membranoso. Recuerden que las meninges son dura madre, aracnoide y pía madre. Se las muestro. Miren, acá tenemos la piel, debajo de la piel tenemos el hueso. Recuerden que el hueso tiene esta cobertura que se llama periósteo, y debajo del hueso voy a encontrar las 3 capas de meninges que tengo acá. Dura madre, aracnoide, pía madre. En ese orden, la dura madre la más externa, la pía madre la más interna. Pero entre el aracnoide y la pía madre voy a encontrar un espacio que se llama espacio subaracnoideo, que es donde voy a encontrar a mi líquido cefalorraquídeo. Entonces, no solamente voy a tener protección ósea, no solamente voy a tener protección membranosa, que son las meninges, sino que también voy a tener este líquido cefalorraquídeo que se va a encontrar acá entre la aracnoide y la pía madre. Ya vamos a ver las funciones de ese líquido. Cuando alguien habla de la meningitis, es la inflamación de estas meninges. Existen meningitis virósicas y también meningitis bacterianas. ¿Cuál podría ser el problema de que estas meninges se inflamen? Que aumenta la presión intracraneal. Exactamente. Entonces, esas meninges empiezan a ejercer presión sobre los órganos que está protegiendo, sobre las estructuras que está protegiendo, y es peligroso, obviamente. Entonces, como les dije, hay meningitis que son virales, hay meningitis que son bacterianas. De hecho, ustedes las estuvieron viendo y estuvieron hasta viendo algunos ejemplos de meningitis o de individuos de bacterias, por ejemplo, que causan la meningitis. Bien, entonces, hemos dicho que tenemos hueso, meninges. Entonces, perdón, ¿qué más teníamos? El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es sumamente importante porque cumple muchas funciones, no solamente la protección. Contiene sustancias como urea, iones, proteínas, glucosa, y más allá de amortiguarme los golpes, que obviamente estos también se encargan de amortiguar, cumple otras funciones importantes como, por ejemplo, transportar nutrientes y desechos, hacer que se mantenga un medio adecuado para el funcionamiento neuronal. Nuestras neuronas necesitan trabajar a un pH determinado, necesita que las condiciones del ambiente donde está sean determinadas, no pueden trabajar o no pueden actuar a cualquier, bajo cualquier condición. Entonces, obviamente, este líquido nos ayuda a que ese medio se mantenga adecuado, ¿sí? Que ese medio se mantenga en un pH adecuado, que tenga los iones adecuados que se necesitan para que las neuronas puedan cumplir su función. Pero también contiene linfocitos que pertenecen a nuestro sistema inmune. Entonces, existe una técnica que se llama la punción raquídea, que se usa muchas veces para diagnosticar enfermedades y muchas veces también para tratamientos de enfermedades, donde lo que se extrae es el líquido cefalorraquídeo. Obviamente se extrae de ese espacio subaracnoideo. Recuerden que este líquido no solamente protege el encéfalo, sino también la médula. Entonces, la extracción se hace de entre vértebra y vértebra. Puntualmente se punza con una aguja entre la lumbar 3 y la lumbar 4, es decir, entre la vértebra lumbar 3 y 4, o entre la lumbar 4 y lumbar 5. ¿Por qué se hace entre esas vértebras? Y para minimizar el riesgo de dañar algo que esté más arriba.
¿Por qué? Porque ¿hasta dónde llega la médula? ¿Hasta qué lumbar? Hasta L2. Exactamente. Entonces, para minimizar el riesgo que puede llegar a haber en el sistema nervioso, por eso muchas veces la gente le tiene miedo a las funciones lumbares, no, me puede dejar cuadripléjico, me puede dejar parapléjico. La realidad, que obviamente tiene que estar capacitado el profesional que lo haga, pero más allá de eso, como se hace por debajo de donde llega la médula, el riesgo es mínimo. Es decir, ya lo van a ver enseguida, pero la médula llega hasta la lumbar 2, hasta la vértebra lumbar 2, y generalmente se hace 2 vértebras más abajo como para asegurarse de no tocar la médula cuando se extrae el líquido cefalorraquídeo. La realidad es que esta punción nos permite un diagnóstico muy efectivo, y también hay tratamientos que cuando se hacen por esta vía son mucho más efectivos, ¿sí? Tratamientos quimioterápicos, tratamientos anestésicos, antibióticos, al suministrarse directamente sobre el líquido, son mucho más efectivos. Bien, hablando de esto, hablando del suministrar medicamentos, existen barreras que gracias a Dios tenemos entre nuestra circulación y el sistema nervioso. Tenemos 2 barreras, espérenme, ahí les comparto, que son la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea. ¿Qué es esto? Es un filtro, literal, una barrera, que me va a decir qué sustancias pueden pasar o no, por ejemplo, en la barrera hematoencefálica, entre la sangre y mi sistema nervioso. No cualquier sustancia puede llegar. Y eso está bueno, chicos, porque es una protección a nuestro sistema nervioso. ¿Cómo está formada esa barrera? Esa barrera está formada por la pared de los capilares sanguíneos que están irrigando mi sistema nervioso y los astrocitos, que si se acuerdan, eran células de la glía. Entonces, una sustancia, para poder llegar al sistema nervioso que viene por sangre, tiene que poder atravesar esta barrera. También tengo lo que se llama la barrera hematocefalorraquídea, que justamente es una barrera que me va a regular el pasaje de sustancias entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que estuvimos viendo recién. ¿Cómo está formada esa barrera? Obviamente por la pared de los capilares sanguíneos también, pero en este caso está formada por el epitelio de los plexos coroideos, que es donde se secreta el líquido cefalorraquídeo. Si no se acuerdan, en el caso de el epitelio de los plexos coroideos, son estructuras que están ubicadas en los ventrículos del encéfalo y que son las que secretan, como les dije recién, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo quiero suministrar un medicamento y necesito que llegue al sistema nervioso, yo tengo que lograr que atraviese justamente esta barrera hematoencefálica. Entonces, por ejemplo, ayer estuvimos hablando un poco, no me acuerdo si ayer o el otro día, sobre la dopamina. La dopamina, ¿qué función cumplía? A ver si se acuerdan. El tanto voluntario. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, la Cami. Ah, bien. No sé qué... No, yo iba a decir que era tanto excitadora como inhibidora, pero la Gil iba a decir otra cosa. Ah, el control voluntario. Muy bien, me permitía el control de los músculos, como dijeron ustedes. Entonces, ¿qué pasa? En la explicación que nosotros les dijimos que, por ejemplo, cuando una persona tenía una neurodegeneración, había neuronas que empezaban a producir dopamina de menos y se podía manifestar lo que se llama el mal de Parkinson. ¿Ustedes alguna vez han conocido una persona que tiene mal de Parkinson? El mal de Parkinson se caracteriza por tener temblores y después empieza a haber como una rigidez. ¿Eso por qué es? Porque empieza a perder el control de los movimientos voluntarios.
Y eso es porque hay una deficiencia en la secreción de la dopamina. Entonces a estas personas, como tienen un déficit en la secreción de dopamina, la verdad, chicos, es que la medicación para el Parkinson, yo que he tenido familiares que la han tenido, es la única que existe, hasta ahora no existe. Ahora existen tratamientos, obviamente no acá en Argentina, volviendo a la realidad, pero existen tratamientos que se hacen, el otro día veía, por ejemplo, que se les estimulan regiones del encéfalo para que se controlen los temblores. Para una persona que tiene Parkinson, que llega un momento donde los temblores son exactos, con electroestimulación, donde los temblores son tan, porque la enfermedad avanza generalmente. Entonces, llega un punto donde la persona hay muchas funciones que no puede cumplir, o que no puede hacer, porque pierde el control de sus músculos. Entonces, a esas personas se les suministra una droga que se llama levodopa. Más allá de los efectos adversos que produce, que son terribles, porque entre ellos, por ejemplo, producen hasta alucinaciones, ¿por qué se le suministra la levodopa y por qué no le suministro directamente dopamina? Porque la levodopa es un precursor de la dopamina que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces yo se lo suministro a la persona, pasa a la sangre, y cuando de la sangre tiene que llegar al sistema nervioso, puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, la levodopa, cuando llega al sistema nervioso, se convierte en su estructura, que es la dopamina. Yo a la persona le suministro un precursor, que es la levodopa, pero en realidad, cuando llega al sistema nervioso, cumple la función de dopamina. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una sustancia que yo la tengo que suministrar como precursor para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica, para que pueda llegar al sistema nervioso. ¿Qué otra sustancia ustedes piensan que yo debería, porque no puede atravesar la barrera hematoencefálica, y yo la suministro? Entonces, por eso es el precursor. ¿Qué otra sustancia ustedes piensan que cuando yo la suministro tiene que poder atravesar la barrera hematoencefálica? Piensen en una sustancia que tenga que ejercer efecto en el sistema nervioso. Y los psicoactivos, por ejemplo. Los ansiolíticos. Porque piensen que un ansiolítico que tiene que cumplir el efecto en el sistema nervioso tiene que poder atravesar la barrera hematoencefálica, si no queda en sangre y nunca pueda llegar al sistema nervioso. Entonces yo, cuando, de hecho, chicos, las sustancias, la mayoría de las drogas que existen, que ejercen un efecto en el sistema nervioso, tienen que poder atravesar la barrera para llegar. Porque si no, la persona la va a consumir y no le va a producir ningún efecto. Entonces, cuando se diseña una droga o un fármaco, que, bueno, ahí está si es droga o no droga, en realidad son todas drogas, se diseña para que pueda atravesar esa barrera hematoencefálica, porque las sustancias que son grandes, como por ejemplo las proteínas o fármacos, si son muy grandes, no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, si no la pueden atravesar, nunca llegarían a cumplir el efecto que tienen que cumplir. ¿Se entiende esto? Por ahí me estoy un poco con... No, sí, Dani, se entiende. No, Belu. El espacio subaracnoideo, vuelvo para atrás. El espacio subaracnoideo es ese hueco que tenés, ese espacio que hay entre la aracnoide y la pía madre. El espacio subaracnoideo es un espacio, literalmente. En ese espacio tengo el líquido cefalorraquídeo. Ahora, respecto a lo que vos me estás diciendo, que me preguntaste de los plexos coroideos, que vos te acordás cuando nosotros vimos las células de la glía, no sé si te acordás de las células de la glía que estuvimos viendo, nosotros vimos que existían distintas células de la glía y entre las células que existían las células ependimarias. O sea, a ver, el epitelio de esas células que forman el plexo coroideo, junto con la pared de los capilares, es lo que forma la barrera. Entonces, no es lo mismo. El espacio subaracnoideo es una cavidad, es un hueco, un espacio donde se secreta el líquido. El epitelio es el que lo secreta. Las células estas
son las que secretan ese líquido cefalorraquídeo, y el espacio subaracnoideo es a donde está el líquido cefalorraquídeo, a donde vos lo encontrás. ¿Se entiende la diferencia? Bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar a meternos en el sistema nervioso central. Empezamos con nuestra querida médula. La médula es un enlace, una unión entre mi encéfalo y el resto del cuerpo y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que me va a transmitir información en ambos sentidos, desde el encéfalo al cuerpo y del cuerpo al encéfalo. Entonces es como nuestra comunicación entre el encéfalo con el resto, diríamos. Esa médula, acá la tenemos, fíjense, tengo primero lo que yo les decía que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta la L2. Acá les voy a mostrar una imagen, ya voy para atrás, pero fíjense que en el caso de la médula, acá está el bulbo, se extiende desde el bulbo raquídeo hasta la lumbar 2. Ya vuelvo para atrás. Esta médula se caracteriza porque la sustancia gris y la sustancia blanca se encuentran distribuidos distintos. La sustancia gris, si se acuerdan, contiene interneuronas, contiene células de la glía y contiene cuerpos celulares y obviamente las dendritas de neuronas motoras. En cambio, lo que yo le llamo la sustancia blanca son conjuntos de axones ascendentes y descendentes, es decir, tractos, haces, como le quieran llamar, pero son conjuntos de axones mielínicos que me recorren mi médula en forma longitudinal. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque en el caso del encéfalo y la médula, las sustancias gris y blancas se distribuyen distinto. Acá la sustancia gris forma una H o una mariposa y es interna, y la sustancia blanca la está rodeando. Entonces, acá la sustancia gris es interna y la sustancia blanca es externa, y en el encéfalo pasa lo contrario. Ahora, esto es un corte transversal de mi médula. ¿Qué más veo, además de sustancia gris y sustancia blanca? Primero, encuentro conjuntos de axones de neuronas sensitivas y neuronas motoras. Como les dije recién, la médula lleva información en ambos sentidos, del cuerpo al encéfalo y del encéfalo al cuerpo. Entonces, el conjunto de axones de las neuronas sensitivas van a entrar a la médula por la parte dorsal, mientras que el conjunto de axones de las neuronas motoras van a salir por la parte ventral, que vendría a ser esto que tienen acá, el conjunto de los axones. Entonces, por eso se le llama raíz dorsal y raíz ventral. Pero acá tenemos algo que dice haz piramidal, haz espinotalámico lateral, haz espinotalámico anterior. ¿Alguien se acuerda lo que era? A esto también, a ver, primero, recuerden, vía, haces, tractos, son conjuntos de axones. O sea que ahí me diga haz es lo mismo que me diga conjuntos de axones. También a esto se le llama vía piramidal y vía espinotalámica. ¿Alguien se acuerda qué significaba esto de la vía piramidal y la vía espinotalámica? Empecemos con la piramidal. ¿Alguien se acuerda qué significaba? ¿En qué consistía? ¿Qué era? La vía piramidal también se la llama corticoespinal. ¿No era la vía motora o estoy flasheando? Es un conjunto de acciones motores, muy bien, o sea, solo motores. ¿Y de dónde a dónde viajaban? Y si es córtico-espinal, tiene que ir por ahí, ¿no? ¿Pero desde dónde? Fíjate que vos me lo estás diciendo. Córtico espinal. Córtico viene de corteza. Es decir, la vía o piramidal, o el conjunto de haz piramidal, son axones exclusivamente motores, está muy bien lo que dijiste, son exclusivamente motores, pero viajan desde la corteza cerebral hacia las astas anteriores de la médula, que es un poco lo que les están mostrando ahí. Es decir, la vía piramidal
viene desde mi corteza, axones motores que van desde la corteza hasta las astas anteriores de la médula. Obviamente después van a seguir bajando y ya van a ver qué pasa, pero eso es la vía que nosotros le llamamos piramidal. ¿Y qué es la vía espinotalámica o haz espinotalámico? Que hay uno anterior y hay uno lateral. ¿Qué características tenía? ¿Alguno se acuerda de eso? ¿No? Bueno. Y yo me supongo, perdón, yo me supongo que debe ser la sensorial, porque ya dijimos la motriz, entonces tiene que ser la sensorial. Muy bien, es decir, la vía espinotalámica o haz espinotalámico, ahí tienen uno lateral y uno anterior, es una vía sensorial, es decir, son axones ¿de qué tipo? Los otros eran motores sensitivos que van desde la piel al tálamo. El tálamo está en el encéfalo. Entonces, repito, es un conjunto de axones que van, hay dos vías, ya sé que ahí dice anterior y lateral, es verdad, pero transporta información desde el tacto hacia el tálamo. No solamente transporta información del tacto, sino también la vía lateral que tienen ahí, transmite información de dolor y de temperatura. Entonces, eso es la vía espinotalámica. Lleva información hacia el tálamo desde la piel. Esa información puede ser táctil, de dolor o de temperatura. La vía lateral es la que lleva información de dolor y de temperatura, que es esa vía que ven acá. Espinotalámica lateral. ¿Se entiende? Espera, ¿cuál era la diferencia entre la anterior y la lateral? La diferencia es la ubicación, pero más allá de la ubicación, llevan información distinta. Como te dije, la lateral transmite información del dolor y de temperatura. Y la otra, de tacto. Es decir, Gracias. lleva de tacto y la lateral de dolor y temperatura. Dani, Dime tú. una duda, el haz piramidal siempre se ubica entre las astas posteriores, o sea, las más chiquitas, no sé, y las anteriores. Exactamente, sí, la Ah, ubicación bien. es siempre la misma. Lo que pasa es que si vos te fijás, la espinotalámica y la piramidal contienen axones distintos. Uno es como descendente y el otro es como ascendente. Porque el piramidal te trae información para abajo, diríamos, desde la corteza hacia la médula, y los espinotalámicos te llevan información de la piel al tálamo, o sea, para arriba diríamos que te llevan información. Entonces por eso son sensoriales, es decir, te llevan información desde la piel, ya sea de tacto, de temperatura o de dolor, hacia el tálamo. ¿Se entendió esto? Bien, sí, perdón la cantidad de preguntas, pero es para que me quede bien claro. Después la raíz ventral está, digamos, la relacionamos entonces con el haz piramidal. La raíz ventral, que es este conjunto de axones, son axones de tipo, fíjate, la raíz ventral es conjunto de axones de neuronas motoras. Y este trae conjunto de axones de neuronas sensitivas. Esto es cómo entran a la médula. Estos entran por la parte dorsal, es decir, imagínate la parte más posterior de la médula, y este conjunto de axones, para que te señalo, entran por la parte ventral. Son conjuntos de axones. Ahora, perdón que hay alguien. Ahora voy por partes. En cambio, como les dice en el cuadernillo, estos haces que yo tengo acá son conjuntos de axones específicos que reciben información específica. Por eso tienen nombres específicos. Por eso acá tengo el haz piramidal y estos son haces espinotalámicos. Reciben ese nombre por el tipo de información puntual que transmiten, porque son conjuntos de axones cumpliendo una función específica. Entonces, que es el piramidal, es el que, como les dije yo, cumple una función descendente, porque
como les dije también recién, el haz piramidal es el que te lleva información desde la corteza hacia las astas anteriores. Y la característica es que son solamente axones motores. En cambio, los espinotalámicos hacen, como te diría, el proceso contrario. Son vías sensoriales de afuera hacia adentro, es decir, de la piel hacia arriba, hacia el tálamo. Entonces reciben un nombre especial porque llevan información especial y están formados por axones especiales. ¿Se entiende? Dani, Dime. perdón, yo no entiendo el dibujito, o sea, ¿en qué plano está? Un corte transversal, Cami, es como que miraras la médula desde arriba. Yo te corto la columna vertebral a la mitad y la mirás desde arriba, Ah, bien, entiendo. ¿está? Como si te parto la columna a la mitad y te hago mirarla desde arriba. Pero la parte de abajo sería como el frente. La parte de abajo, que es esta que estoy señalando acá, es la parte, fíjate, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Esta sería la parte que da a tu vientre, diríamos, y esta sería la parte que da a tu espalda. Ah, bien, ya entiendo. Sí, sí. Esperen que alguien me preguntó algo, ahora voy. Ahora respondo lo que me preguntaron. Tengo 72.000 cosas abiertas. Acá, me preguntó la Cande, Dani, ¿qué son los cúmulos? ¿Cúmulos de qué? Porque hay muchos cúmulos. ¿Cúmulos de sustancia? ¿Gris? Sí, Dani, eso. Ah, bien. Los cúmulos de sustancia gris son agrupaciones, a ver, por ejemplo, vos en el encéfalo, ya lo vamos a ver más adelante, la sustancia gris es externa y la sustancia blanca es interna. Pero dentro de la sustancia blanca tenés como cúmulos de sustancia gris. Es como agrupaciones o como fragmentos de sustancia gris dentro de esa sustancia blanca. Cúmulo es como una acumulación, básicamente. En este caso, si yo te digo cúmulo de sustancia gris, es una acumulación de sustancia gris en determinada región. Ah, ok, gracias. Bien. Seguimos. Dani, una Sí. pregunta. En la raíz dorsal, a la derecha del ganglio, ¿tengo axones? Y a la izquierda del ganglio, ¿qué tendría? ¿Las dendritas? ¿O es Claro. todo axón? A ver, en el ganglio espinal vos tenés los cuerpos y acá tenés los axones. Es decir, acá tenés axón, 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 cuerpos. Son todos conjuntos de axones y acá estarían todo el conjunto de cuerpos de esos axones. Claro, por eso, para la izquierda tendría las dendritas, porque sería como una neurona bipolar o pseudo unipolar, ¿o no? En realidad, vos fíjate que es una neurona sensitiva, así que sí. Bien. Bien. Bueno, muchachos, seguimos. Empezamos con el encéfalo. Recuerden un poquito lo que estábamos diciendo antes. Y acá me voy a detener. Ya vuelvo al cuadro. Esto que tienen acá es una distribución lineal o un corte lineal de lo que vendría a ser un embrión, puntualmente, de lo que vendría a ser las estructuras primitivas que forman el encéfalo. Entonces, si yo veo esa imagen, que sería el encéfalo de un vertebrado, aparecen tres protuberancias que son las que ustedes tienen ahí, mencionadas como rombencéfalo, prosencéfalo y mesencéfalo. En los peces, en los anfibios y en los reptiles, esas tres protuberancias mantienen esa disposición lineal. En cambio, en las aves y en los mamíferos, y nosotros, se pliegan unos sobre otros y comienza a desarrollarse el embrión y le dan esta característica típica al encéfalo nuestro. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa que ustedes sepan y que de hecho es lo que les preguntan en la facu? Que de estas tres vesículas primarias, que son las tres estructuras primarias que se forman en el embrión, derivan vesículas secundarias, que son estas dos, por ejemplo, del prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo, del mesencéfalo derivan estas estructuras en el adulto, y del rombencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Si ustedes miran ahora el encéfalo de un adulto, claramente no van a encontrar esto.
van a encontrar en estas estructuras que vemos acá. Vamos a ver el tálamo, la glándula pineal, el hipotálamo, el cerebelo, el bulbo. No voy a ver estas estructuras. Lo que pasa es que estas son las estructuras primitivas que le dieron origen. Entonces, si yo miro esta imagen, que parece una disposición lineal, digo, pero esto no se parece en nada a mi encéfalo. Y no, porque en realidad esta disposición lineal en nosotros después se empiezan a plegar unas con otras y forman el encéfalo típico que nosotros tenemos. Pero la facultad les pide que sepan de qué vesícula secundaria y primitiva derivan. Esto que tienen acá son las cavidades donde se encuentran. Nosotros en el encéfalo podemos determinar cavidades, ya sé que lo tienen como un anexo, porque, a ver, esta imagen, ustedes la tienen como un anexo en el cuadernillo. Pero ¿qué pasa? Como acá les mencionan cavidades, no iban a entender de dónde carajo salían. Entonces, para que entiendan ustedes, que cuando yo digo, por ejemplo, el diencéfalo se encuentra en las cavidades del tercer ventrículo. Por ejemplo, tálamo, hipotálamo y la glándula pineal. Ah, bueno, ¿y dónde estaría más o menos ubicado? Ah, el tercer ventrículo está por esta región. No es que tengan que saber a dónde están ubicadas las cavidades. Simplemente les he puesto esta imagen para que vean más o menos a dónde está. Fíjense que del cuarto ventrículo, por ejemplo, deriva o se encuentra bulbo, cerebelo, protuberancia. Me voy a la zona. ¿Y por qué zona están? Ah, están por acá, más o menos. Por esta región. Ah, cerca de la médula. Entonces, si yo me fijo, miren, ¿ven que están cerca de la médula? Acá tengo el bulbo, acá tengo el tálamo. Entonces, fíjense que en realidad esto que les hemos puesto acá es como para que más o menos se ubiquen en qué regiones se ubican o en qué cavidad se ubican. No porque lo tengan que saber, porque esto sale como un anexo. Simplemente es para que se den una idea, más o menos, si está en una posición más anterior, si está en una posición más central, como para que se ubiquen a dónde se encuentran estas cavidades. Entonces, mañana, son las 11, mañana vamos a empezar a ver cada una de estas estructuras del encéfalo en detalle. ¿Qué función cumplen? Pero sí, acá hay una regla mnemotécnica que hasta la tienen en el apunte, de cómo aprenderse qué vesículas secundarias derivan de las primarias, como para que se lo aprendan. Igual no es tan difícil, son 6 nombres, chicos, tampoco es la dificultad. Pero hay una reglita que tienen ahí en el apunte de clase que la pueden usar para aprenderse mejor. Todos la sabemos igual. Por eso te digo. Así que mañana vamos a empezar desde acá, desde las estructuras que yo encuentro en el adulto, y vamos a ver cada una de estas estructuras qué funciones están cumpliendo. Y vamos a empezar por, vamos a empezar por las... A ver, acá hay otra regla mnemotécnica. Primero prosencéfalo, mesencéfalo. Ah, mira, es verdad. No se me había ocurrido esa. Prosencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. Hay un montón. Así que busquen la que más les guste para que puedan aprenderse bien las vesículas, pero hay un montón de estas reglitas mnemotécnicas. Dani, tengo una duda. Perdón, cuando vos decís vesículas cerebrales primitivas, ¿te referís al embrión o te referís evolutivamente? A ver, la realidad es que si vos te pones a fijar, vos vas a tener primero 3 vesículas. Es lo que se llama cerebro posterior, cerebro medio y cerebro anterior. Entonces, si vos observás la imagen que yo te mostré, que es una disposición lineal, es como la disposición general que tiene el encéfalo de un vertebrado, en general, esa disposición lineal. Lo que pasa es que después hay que empezar a especificar en cada uno de nosotros cómo se distribuyen, ¿sí? Pero en el caso de los vertebrados en general, todos los vertebrados tienen estas 3 protuberancias que se le llama posterior al rombencéfalo, cerebro posterior, cerebro medio al mesencéfalo y cerebro anterior al prosencéfalo. Entonces son estructuras que tienen en general, protuberancias que tienen en general los vertebrados todos, lo que pasa es que van teniendo disposiciones distintas, van ocupando posiciones distintas, porque en nosotros, si vos te fijas en la imagen, aparecen como plegados una arriba de la otra. En el curso del desarrollo embriológico, se van como plegando unas arriba de la otra. Entonces claramente no vas a encontrar esa imagen que yo les puse. Pero derivan de esas estructuras. Entonces,
el encéfalo primero tuvo estas 3 protuberancias, pero si yo lo miro, obviamente, en un mamífero, y no lo voy a encontrar así. Claramente no lo voy a encontrar así. Porque están plegadas una sobre la otra. Pero sí tengo que saber que derivan de esas vesículas primitivas y de las vesículas secundarias. Bien, gracias. Bien. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Que tengan un hermoso día y mañana seguimos con sistema nervioso. Los que vayan presencial, siguen con la línea presencial, y los que estén conmigo virtual, siguen virtual. ¿Sí? Nos vemos mañana, que tengan un lindo día. Chao. Chao, Dani. Chao. Nos vemos.